Saludos desde Construmat 2017, tu reforma que se ha desplazado a Barcelona para visitar stands tan fabulosos como el de Simpson Strong Tie. Estamos aquí al lado de Frank. Hola, ¿qué tal, Frank? Muy buenas tardes. Sí, hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, nos encanta vuestro stand. Todo bien concentrado con todas vuestras propuestas. Cuéntanos un poco, porque son muchas las cosas, pero llegáis aquí a Barcelona con una propuesta variada para un profesional que imagino habrá quedado muy impresionado, ¿no?, con todos vuestros productos. Sí. Nosotros nuestra actividad primeramente es la fabricación de sistemas de fijación para la madera y la mampostería y el hormigón. Nuestra base de actividad es el conector que vemos aquí, que sirve para unir una unión de madera con hormigón. Todo cumple los Euro Código 5. Tenemos DITES, tenemos el DOP que atesta del marcado C sobre la gama estructural y desde el 1 de abril de 2015 tenemos una resistencia al fuego sobre una gama. Lo que nosotros privilegiamos es la seguridad en obra y que nuestro producto puede cumplir todos los requisitos de la directiva de los productos de la construcción en Europa, que es la EOTA. Y tenemos una gama enteramente certificada. Estamos bien que sean las obras privadas o públicas. Nuestro cliente queda la distribución en general, que nos permite tener una reactividad de entrega en España, y los que usan nuestras piezas son carpinteros, son albañiles particulares y sobre todo nuestra gama gusta mucho a arquitectos porque con nuestra documentación general tenemos valores características de carga, es decir, el peso en kilonewton que puede soportar cada producto, y para ellos es un confort y también una seguridad de uso. La verdad es que tenéis unos variados productos con todas estas características, todas estas bonanzas. Sí. Vamos a dar una vuelta a este stand porque aquí tenéis muchas novedades. Ve contándonos, por ejemplo, aquí qué es lo que tenemos, Frank. Sí, aquí tenemos productos ocultos, es decir, es un producto que va dentro de la estructura cuando la gente no quiere ver la aplicación. Entonces tenéis cola de Milano, por ejemplo, que es este sistema aquí. ¿Ves? Aquí lo vemos. Esto es una cola de Milano, por ejemplo. Esto tiene valores a la compresión únicamente. Si la gente busca compresión y levantamiento, utiliza los conectores en T. ¿Vale? Y esto es para que la gente no ve el conector o cuando necesita certificar normativa al fuego que sea 60 minutos o media hora, puede conectar estos productos y se servir de la madera para hacer el aislamiento del producto. La verdad es que es realmente interesante. Vamos a seguir con la vuelta. Ahora tenemos aquí más imágenes. Aquí tenemos otro panel de productos. Sí. Cuéntanos su utilidad fundamental, Frank. Aquí estamos en escuadras. Las escuadras es el producto, la gama más polivalente que tenemos. Sirve para todo, para madera, para albañil, para reparaciones, para estructuras. Una escuadra que ya hemos patentado y que es nueva es esta escuadra. Esta escuadra, cuando utilizamos una pared de madera y un suelo de madera, madera con madera, transmitimos las vibraciones. Entonces, en algunas obras te preguntan, te obligan a no transmitir las vibraciones. Y entonces hemos hecho un producto acústico aquí, con un aislamiento aquí acústico, antivibración, y nos permite hacer el aislamiento de la madera al suelo con un producto que ponemos entre la pared y el suelo, y esto evita la transmisión de vibraciones por la conexión. La verdad es que es realmente interesante y necesario, por lo que nos estás comentando en la construcción actual. Aquí tenemos otro panel repleto de soluciones. Cuéntanos un poco qué tenemos aquí, Frank. Sí, aquí es una de las gamas. El estribo a la externa o a la interna es
la gama que más se vende a nivel de Europa. Permite, sin mecanizado especial, colocar una viga sobre otro elemento. La ala externa hace madera, 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 hormigón. La ala interna hace únicamente madera, madera. Y también ves en la última línea de abajo nuestra gama en 4 milímetros que tiene justificaciones de cálculo y cargas a media hora de resistencia al fuego. Y esto lo hemos hecho referente al Euro Código 5 y también gracias a nuestros laboratorios de ensayos que tenemos en Europa. Novedad y siempre certificación y por supuesto, sí, última generación y tecnología. Y aquí hay también un último panel que nos querías mostrar aquí, este par de soluciones. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Esto, con la vuelta de información que hemos tenido del mercado, sobre todo los lamelistas, los que fabrican madera laminada, cuando estaban en grandes vigas, era siempre productos especiales. Y lo que pasa en producto especial es que no podemos justificar el producto a la carga si no tenemos un estudio técnico. Entonces nosotros hemos decidido innovar con productos para fabricantes de madera laminada y estructuras de madera laminada, ponerlos en estándar y así poder dar valores, características de carga y cambiar el sistema de fijación, no poner miles de puntas, tirafondos, para que ellos ganan en tiempo de colocación, porque sabemos bien que lo que cuesta dinero en una obra es la colocación, es el tiempo. Y esto lo que hace es facilitar y acortar esos plazos, siempre soluciones positivas para que el mundo de la reforma, la construcción, la rehabilitación tenga soluciones para los profesionales. Frank, muchas gracias por esta explicación. Deseamos que sea una gran feria y que, bueno, que muchos profesionales queden satisfechos y, bueno, tengáis un gran volumen de negocio. Vale, muy bien. Gracias a vosotros también.